Le envié un mensaje de texto al amante de mi esposa mientras estaban juntos y le dije, dile que me voy a divorciar de ella. El celular tembló en mi mano cuando presioné enviar. La habitación parecía un espacio demasiado pequeño para contener el caos que se desarrollaba dentro de mí. Cada parte de mi mente estaba al borde del colapso, tratando de procesar lo que significaba cada palabra que acababa de escribir. Traición. No era solo una palabra, era un peso aplastante que había caído sobre mí con fuerza devastadora. Las últimas semanas habían sido una confusión de susurros apenas disimulados, excusas poco convincentes y un cambio sutil pero inconfundible en la forma en que ella me miraba. Esa sonrisa que alguna vez fue mía, ese toque que solía ser nuestro, ahora estaban llenos de una distancia que ella no se molestó en ocultar. Y entonces llegó la confirmación. Por un descuido, dejó el teléfono en el mostrador, con la pantalla encendida y un mensaje aún visible. Hoy fue increíble. No puedo esperar a verte de nuevo. Era como si me hubieran arrancado el suelo debajo de mis pies. El corazón me martilleaba en el pecho, la sangre parecía congelarse en mis venas. No era su nombre el que estaba en la firma del mensaje y sabía exactamente lo que significaba. Esa noche, mientras ella me sonreía casualmente durante la cena, tratando de mantener las apariencias, la miré como a una extraña. ¿Cuántas mentiras se habían dicho? ¿Cuántas noches dormí junto a ella, creyendo que aún éramos uno, mientras ella entregaba pedazos de sí misma a otro hombre? El momento del mensaje no fue planeado, fue visceral. Quería que ella lo supiera, pero no quería ser yo quien se lo dijera. Quería que él, el otro, se convirtiera en un mensajero involuntario de la destrucción que ambos habían causado. Fue un golpe directo a la herida abierta de la traición. Cuando llegó la respuesta, sentí el sabor amargo de la anticipación. Ella está en shock. No esperaba eso de ti. ¿No lo esperaba? Una risa amarga se escapó, resonando por la habitación vacía. Ella no esperaba que yo me enterara, no esperaba que reaccionara, no esperaba que su traición tuviera consecuencias. Pero, sobre todo, no esperaba ser yo quien tomara las riendas de una historia que ella estaba escribiendo sin mi consentimiento. Las siguientes horas fueron una mezcla de ira y una calma fría que incluso me asustó a mí. La ira era comprensible, casi esperada. Pero la calma, que venía de un lugar más profundo, de un rincón del alma donde lo único que quedaba era resignación y un deseo ardiente de justicia. Ya no era un marido cornudo que intentaba descubrir dónde salió todo mal. Yo era un hombre decidido a exponer los defectos del castillo de arena que ella y su amante habían construido. Mientras tanto, imágenes del pasado seguían atormentando mi mente. Las risas que parecían genuinas, las noches que parecía amar, los planes que hicimos para el futuro. ¿Fue todo esto real o solo una fachada? La traición no solo destruye la confianza, sino que destruye la percepción de lo que era verdad y lo que era mentira. Me preguntaba cómo reaccionaría ella cuando él le entregara mi mensaje. ¿Lloraría? ¿Estarías furioso? O, peor aún, se limitaría a encogerse de hombros, como si yo fuera solo un obstáculo menor en su camino hacia un nuevo capítulo con él. Esta incertidumbre me corroía tanto como la traición misma. Mientras esperaba alguna señal de ella, comencé a visualizar lo que vendría después. No sería solo el fin de un matrimonio, sería el comienzo de una secuencia inevitable de consecuencias. La traición es una cadena, cada eslabón lleva el peso de la decisión anterior. Y sabía, en el fondo, que ninguno de los dos saldría ileso de esta historia. ¿Qué diría cuando finalmente me enfrentara? ¿Intentarías justificar lo injustificable? Me sentía solo. No se trataba de ti, se trataba de mí. Todas las excusas que había escuchado antes en las historias de otras personas ahora me parecían insuficientes, mezquinas frente a la magnitud de lo que ella había hecho. Pero había algo más, algo que me retenía ante esa situación con una mezcla de ira y fascinación. Su amante. ¿Quién era él realmente? ¿Sabía lo que estaba en juego? ¿Entendió que la mujer que quería estaba pisoteando los años que habíamos construido juntos, los recuerdos que compartíamos, las promesas que hicimos? ¿O estaba tan ciego como ella, tan consumido por la lujuria que no podía ver el daño que estaba causando? Los imaginé a los dos juntos, la tensión inevitable cuando él entregó el mensaje. ¿Dudaría? ¿O dirías todo de una vez,
¿Como alguien que se arranca rápidamente una venda para evitar un dolor prolongado? ¿Y ella, cómo lo miraría después de eso? ¿Seguiría viéndolo como el hombre por el que valía la pena arriesgarlo todo? Eso era lo que necesitaba saber, esa era la pregunta que me consumía. No solo porque hizo lo que hizo, sino que quedaría realmente de ellos cuando la ilusión de la aventura fuera destrozada por la realidad que yo acababa de imponer. Y así, la espera continuó, llena de silencios y dudas. Pero una cosa era segura, el mensaje que envié fue solo el comienzo. La tormenta aún estaba por llegar y nadie saldría ileso cuando finalmente alcanzara su punto máximo. Bienvenidos a nuestro canal. Aquí no apoyamos ni toleramos ningún tipo de traición. Las historias que escucharás son ficticias, pero transmiten un mensaje poderoso, muestran cómo la traición puede devastar vidas, destruir la confianza y arruinar las relaciones. Prepárate, porque la historia de hoy es intensa, apasionante y llena de giros y vueltas. Respira hondo, porque lo que viene a continuación te sorprenderá. Buena historia. Isen y Clara eran el tipo de pareja que parecía sacada de un retrato perfecto. Casados desde hacía 12 años, habían construido una vida juntos que muchos considerarían envidiable. Él, un arquitecto dedicado, era conocido por su atención al detalle y su capacidad para transformar espacios ordinarios en obras de arte funcionales. Clara, por su parte, era una emprendedora creativa que había convertido su pasión por el diseño en un negocio de éxito, regentando una tienda de decoración que encantaba a los clientes con su mezcla de encanto y elegancia. Juntos habían logrado un hogar cómodo y construido una rutina que, para quienes observaban desde afuera, parecía sólida y feliz. Su casa era un claro reflejo de lo que habían construido juntos, espaciosa, acogedora y llena de toques personales que Clara añadió con mimo. El jardín era el refugio favorito de Isen, un espacio donde podía desconectarse de las presiones del trabajo y concentrarse en algo más simple pero igualmente gratificante. Para Clara la cocina era un lugar especial, donde disfrutaba experimentando recetas y creando platos que reunieran a la familia alrededor de la mesa. Los fines de semana el ambiente se llenaba de risas, deliciosos aromas y una ligereza que parecía constante. Sin embargo, detrás de las paredes bien decoradas y las cálidas sonrisas, había algo que ni siquiera Isen o Clara podían identificar claramente. La relación, aunque estable, había adquirido un tono rutinario. No fue falta de amor, sino quizás intensidad. El tiempo, las responsabilidades y la búsqueda del éxito profesional habían transformado los gestos de afecto en hábitos mecánicos. El «te amo», antes de acostarse, que alguna vez tuvo peso y emoción, ahora era casi como un ritual automático. Isen notó esto en momentos sutiles, como la forma distraída en que Clara respondía a las conversaciones o la mirada distante que a veces mostraba. Clara, a su vez, notó que los elogios espontáneos de Isen eran cada vez más raros. A pesar de esto, hubo momentos genuinos que les recordaron a ambos por qué estaban juntos. El aniversario de bodas, celebrado recientemente, fue uno de esos momentos. Isen había planeado una cena especial, reservó una mesa en el restaurante favorito de Clara y le regaló un delicado collar que parecía capturar la luz de una manera única. Clara, conmovida, le agradeció con un beso que pareció recuperar la intensidad perdida. Durante unas horas, los dos se volvieron a conectar y el mundo más allá de esa mesa dejó de existir. Pero cuando regresaron a casa y la rutina los rodeó nuevamente, el brillo de esa noche comenzó a disiparse, como humo en el viento. Los días de Isen estuvieron llenos de plazos ajustados y clientes exigentes. Se marchaba temprano y regresaba tarde, a menudo demasiado agotado para mantener largas conversaciones o muestras de afecto. Clara, por su parte, dividía su tiempo entre la tienda y los eventos sociales, que consideraba importantes para mantener la relevancia de su negocio. Fue en estos eventos donde brilló, siempre rodeada de elogios y animadas conversaciones, pero también fue allí donde comenzó a sentir el peso de algo que no podía nombrar. Le gustaba la atención, y la falta de ella en casa la hacía buscar validación en las sonrisas y miradas de los demás que no deberían importar, pero lo hicieron. Isen, aunque no lo verbalizó, también sintió el impacto de esta desconexión. A veces se despertaba en mitad de la noche y miraba a Clara, dormida a su lado, tratando de recordar el momento exacto en que empezaban a alejarse. Sabía que la amaba, pero también sabía que el amor por sí solo no siempre era suficiente.
Había una distancia cada vez mayor entre ellos, una brecha que ninguno de los dos parecía saber cómo salvar. Sin embargo, Isen creía que era algo transitorio, resultado de las presiones cotidianas, y que todo se ajustaría con el tiempo. Clara no estaba tan segura. Llevaba dentro de ella una inquietud que no podía explicar del todo. A veces, mientras reorganizaba la tienda o caminaba por las calles del barrio, su mente vagaba hacia lugares que la dejaban con una mezcla de culpa y emoción. Eran pensamientos pasajeros, pero plantaron semillas de duda. ¿Qué faltaba? ¿Era ella la culpable del estancamiento de la relación o era algo que escapaba a su control? La llegada del otoño trajo consigo un sutil cambio en su dinámica. Las hojas que caían y el aire más fresco parecían tener un simbolismo que Clara notó primero. Comenzó a hacer pequeños cambios en la casa, como cambiar las cortinas de la sala o reorganizar los muebles, algo que hacía cada vez que sentía la necesidad de renovar algo, aunque fuera solo el espacio que la rodeaba. Isen, al notar estos cambios, se preguntó si esto era un reflejo de algo más grande. Intentó involucrarse, ayudándola con las cajas o dándole su opinión sobre los colores, pero sintió que cada gesto era recibido con una sonrisa educada, no con el entusiasmo que había mostrado antes. Aún así, había lazos que los mantenían unidos. Amigos mutuos, compromisos familiares, planes para el futuro. Hablaron de viajes que harían juntos y discutieron proyectos para la casa, como la construcción de un área exterior más grande. Estos momentos, aunque breves, fueron suficientes para convencerlos de que, a pesar de todo, seguían en el mismo camino. Fue un alivio para Isen, quien se aferró a estas señales como prueba de que las cosas no estaban tan mal como a veces parecían. Para Clara, fueron recordatorios de que, incluso en medio de la incertidumbre, había algo valioso que preservar. Sin embargo, el destino tiene una manera peculiar de poner a prueba incluso los cimientos más sólidos. Pequeñas desviaciones pueden convertirse en bifurcaciones irreversibles. La aparente tranquilidad que mantenían Isen y Clara era, en realidad, una superficie frágil, y cualquier movimiento brusco podía romperla. El teléfono de Clara había sonado con más frecuencia en las últimas semanas, siempre con notificaciones que ella rápidamente miraba y guardaba sin comentar. Isen, por otro lado, estaba absorto en un proyecto desafiante que requería más tiempo y energía de lo que le hubiera gustado. Cuando estaban juntos, las conversaciones eran breves y el silencio, antes cómodo, ahora parecía contener algo que ambos evitaban nombrar. Y así fueron transcurriendo los días, cada uno inmerso en sus propias preocupaciones, mientras la distancia entre ellos parecía crecer imperceptiblemente. Lo que no sabían era que esta distancia estaba a punto de enfrentarse de una manera que ninguno de ellos podría haber predicho, y el impacto de esta colisión cambiaría sus vidas para siempre. Los días que siguieron parecieron normales, pero cargaron con una tensión que, aunque invisible, estaba presente en cada gesto, en cada palabra que intercambiaron Clara y Isen. Isen seguía inmerso en sus proyectos, pero ahora sentía un cansancio que iba más allá de las noches de insomnio y los plazos ajustados. Era el peso de algo que no podía nombrar, pero estaba presente en la forma en que Clara miraba hacia otro lado, en la distancia que parecía crecer entre ellos incluso cuando estaban sentados uno al lado del otro en el sofá. Clara, en cambio, estaba cada vez más inquieta. Sus pensamientos eran un torbellino de dudas, emociones encontradas y deseos que no sabía controlar. Era como si algo dentro de ella clamara por un cambio, algo que temía y deseaba al mismo tiempo. Un día, Isen llegó temprano a casa del trabajo, llevando una sorpresa consigo. Había terminado un proyecto importante y pensó que sería la oportunidad perfecta para hacer algo especial para Clara, algo que pudiera reavivar la conexión que sentía que se estaba desvaneciendo. Pasó por la floristería y eligió sus flores favoritas, compró vino y decidió preparar la cena en casa. Mientras ponía la mesa, sintió un soplo de optimismo, como si ese simple gesto fuera el primer paso hacia algo más grande. Pero la llegada de Clara cambió el tono de la noche. Cuando cruzó la puerta, con su teléfono celular en la mano y una sonrisa distraída, no notó de inmediato el esfuerzo de Isen. La llamó desde la cocina y solo entonces ella notó la mesa ordenada. Su sonrisa se amplió, pero había algo forzado en su reacción. Las conversaciones durante la cena estuvieron marcadas por largos silencios reflexivos. Clara agradeció el esfuerzo, pero Isen notó que ella estaba distante. Miraba su teléfono celular con frecuencia, tratando de ocultarlo,
y cada vibración parecía arrastrarla a un mundo al que él no podía acceder. Cuando finalmente le preguntó si algo andaba mal, ella lo negó, sonriendo suavemente y diciendo que simplemente estaba cansada. Isen intentó creer, pero la incomodidad creció dentro de él como una sombra persistente. Sabía que algo estaba cambiando, pero no sabía cómo afrontarlo sin parecer paranoico. Las semanas siguientes trajeron más señales, cada una más obvia que la anterior. Clara empezó a salir con más frecuencia, siempre justificándolo con compromisos laborales o reuniones con amigos. Isen intentó no crear historias en su cabeza, pero los horarios desiguales, las excusas vagas y el cambio en su comportamiento eran imposibles de ignorar. Un día, mientras estaba en la ducha, su teléfono vibró en la mesa de la sala. Isen intentó resistirse, pero la curiosidad, mezclada con el miedo, fue más fuerte. Levantó su teléfono celular y vio un mensaje que hizo que su corazón se acelerara. No puedo esperar a verte mañana. Te veías hermosa hoy. Dejó caer el dispositivo inmediatamente, como si estuviera demasiado caliente para sostenerlo. Se sentó en el sofá, con el cuerpo rígido mientras intentaba procesar lo que eso significaba. Esa noche, mientras Clara dormía a su lado, Isen yacía despierto, mirando al techo, con el pecho cargado de preguntas que no sabía cómo responder. ¿Quién fue la persona detrás de ese mensaje? ¿Cómo había llegado Clara a ese punto? Y, sobre todo, ¿qué debería hacer ahora? No podía confrontarla directamente, todavía no. Necesitaba respuestas, pero también pruebas, algo que confirmara sus sospechas y le diera el valor para afrontar la verdad. Fue entonces cuando Isen decidió mirar en silencio. Comenzó a prestar más atención a los pequeños cambios, la ropa que Clara escogía con más cuidado, los perfumes más intensos, la frecuencia con la que revisaba su teléfono, incluso el tono de voz que usaba para justificar sus ausencias. Cada detalle parecía confirmar lo que temía, pero todavía había una parte de él que quería creer que estaba equivocado, que todo esto era resultado de su propia inseguridad. La verdad, sin embargo, no tardó en revelarse. Un viernes por la tarde, Clara dijo que tendría que quedarse hasta tarde en la tienda, algo que había hecho varias veces en las últimas semanas. Isen, superado por un impulso que él mismo no entendía del todo, decidió comprobarlo por sí mismo. Estacionó el auto a una distancia segura y esperó, observando el escaparate brillantemente iluminado. Al cabo de un rato vio salir a Clara, pero no estaba sola. Un hombre la acompañaba y los dos parecían tener una intimidad de una manera que Isen nunca había visto. Se rieron, caminando uno al lado del otro, hasta que el hombre colocó su mano suavemente en su cintura. Clara no retrocedió. Al contrario, le pareció cómodo, como si el gesto le resultara familiar. Isen se quedó helado, su corazón latía tan fuerte que sentía cada pulso en sus oídos. Lo siguió de lejos, intentando no ser visto, hasta que entraron en un discreto café. Aparcó y se quedó en el coche, mirando por la ventanilla. El hombre sostuvo la mano de Clara sobre la mesa y la expresión de su rostro era algo que Isen no había visto en mucho tiempo, felicidad. Una felicidad que no estaba ligada a él. Cuando finalmente se fueron, Isen lo siguió nuevamente. El camino conducía a un pequeño hotel reservado. Cuando vio a los dos entrar juntos, algo dentro de él se rompió. No necesitaba nada más. Aquí estaba la confirmación que temía y, al mismo tiempo, necesitaba. Condujo a casa automáticamente, sin siquiera recordar la ruta. El peso de la traición, ahora real e innegable, presionaba contra su pecho, haciéndole difícil incluso respirar. En casa, Isen no lloró. El dolor era demasiado profundo para llorar. Se sentó en el sofá, mirando al vacío, mientras la ira y la tristeza se mezclaban en un torbellino de emociones que no sabía cómo controlar. Sabía que a partir de ese momento nada volvería a ser igual y que la elección que tomaría ahora definiría no solo el futuro de su matrimonio, sino también el suyo propio. Aún así, había algo que él no sabía. Algo que Clara estaba ocultando, algo que cambiaría todo de una manera que ni él ni ella podían predecir. Y esta revelación, cuando saliera a la luz, sería más devastadora de lo que jamás imaginó. Isen observó a Clara mientras hacía su bolso, una tarea sencilla que parecía ocupar toda su atención. Había una calma en la expresión de Clara que lo dejó perplejo, casi enfurecido.
¿Cómo podía actuar como si todo fuera normal cuando el peso de su traición todavía aplastaba su pecho? Había esperado el momento adecuado, un momento en el que las palabras que ardían dentro de él pudieran decirse sin que sonaran como un ataque impulsivo. Ese momento había llegado. La llamó por su nombre, su voz más firme de lo que esperaba. Clara levantó la vista, sorprendida por el tono diferente, casi autoritario, que pocas veces escuchaba de él. Ella dudó, como si supiera que algo más se avecinaba. Isen se cruzó de brazos y respiró hondo antes de comenzar, cada palabra cargaba con el peso de las noches de insomnio, las dudas carcomidas y el dolor insoportable de saber que la mujer que amaba se había alejado de él de manera irreversible. «Sé lo de ti y el otro hombre», dijo sin rodeos. Clara se quedó helada, con los ojos muy abiertos por la sorpresa, pero pronto intentó recuperar la compostura, cerrando su bolso lentamente como si ese gesto pudiera protegerla de la tormenta que se estaba formando frente a ella. Isen no le dio tiempo a reaccionar. «Te vi. En el café. En el hotel. No se puede negar, Clara. Lo sé todo». La habitación quedó en silencio durante un largo momento, tan silencioso que el sonido del reloj de la pared parecía ensordecedor. Clara abrió la boca para hablar, pero no le salieron palabras. Miró a Isen como si buscara un rastro de empatía, algo que pudiera suavizar el impacto de lo que estaba a punto de decir. Pero su mirada era fría, impenetrable, un reflejo perfecto del dolor que sentía. «No voy a mentir», comenzó con la voz vacilante, quebrada. «Pero necesito que lo entiendas. No planeé esto, no busqué esto. Sucedió, Isen, y lo siento, realmente lo estoy, pero no sé cómo arreglarlo». Isen dio un paso adelante, la ira ahora comenzaba a escapar a través del tono de su voz. «¿Arreglarlo? Clara, destruiste todo. Sabías lo que estabas haciendo. No me digas que fue un accidente. No lo trates como algo que acaba de suceder. Tú elegiste esto. Lo elegiste a él. ¿Por qué?» Clara miró hacia otro lado, luchando por organizar sus pensamientos. Sabía que las palabras adecuadas no existían, que ninguna justificación sería suficiente. Isen no quería explicaciones, quería respuestas y ella no tenía ninguna que pudiera aliviar su dolor. Finalmente, respiró hondo y lo miró con los ojos llenos de lágrimas que aún no habían caído. «Me sentí solo. Sentí que estábamos viviendo vidas separadas bajo el mismo techo. Y entonces él apareció. Me hizo sentir viva de nuevo. No es tu culpa, Isen. Es mía. Lo sé. Pero porque por favor, créeme cuando te digo que nunca quise hacerte daño». «Pero dolió», respondió, cada palabra llena de amargura. «Y no es solo eso, ¿verdad? Porque sé que hay más. Hay algo que no me has contado, algo que todavía estás ocultando». «¿Qué más, Clara? ¿Qué más has hecho?» La intensidad en la voz de Isen pareció arrancarle la verdad, como si supiera que el peso que llevaba Clara no era solo el de la traición. Clara vaciló de nuevo, el pánico ahora era evidente en su expresión. Sabía que ya no podía reprimir lo que había estado tratando de ocultar, pero también sabía que decir la verdad podría destruir cualquier posibilidad de redención. Finalmente, respiró hondo y cerró los ojos como si eso pudiera protegerla del impacto de sus propias palabras. Él sabía que estaba casada desde el principio, admitió, en voz baja, casi un susurro. Y nosotros, no éramos solo nosotros dos. Él estaba, usándome, Isen. Sabía de ti, de tu trabajo, de tu posición, y me presionó para que compartiera cosas que nunca debía haber compartido. Sus palabras golpearon a Isen como un golpe físico. Dio un paso atrás, su mirada ahora llena de incredulidad. ¿Estás diciendo que él sabía quién era yo? ¿Que esto era más que una simple aventura? ¿Que lo dejaste entrar no solo en tu vida, sino también en la mía? Clara asintió, sus ojos ahora se llenaron de lágrimas que finalmente corrieron por su rostro. «Al principio no lo sabía. Pensé que era simplemente, no sé, una conexión. Pero él comenzó a hacer preguntas, queriendo saber más. Y yo pensé que era solo curiosidad. Hasta que me di cuenta. No lo fue, Isen, lo siento, fui un idiota, fui usado».
La ira que Isen sentía ahora era casi insoportable. Se dio la vuelta y caminó por la habitación como si intentara encontrar un punto de escape del dolor abrumador. Entonces no solo destruiste nuestro matrimonio, sino que también pusiste en riesgo mi vida, mi trabajo. ¿Por qué, Clara? ¿Por qué harías eso? Ella intentó acercarse, pero él levantó la mano pidiendo distancia. No te acerques más. Ahora no. Ni siquiera puedo mirarte. El silencio que siguió fue casi palpable, lleno de una tensión que parecía a punto de explotar. Clara no sabía qué decir ni qué hacer, y Isen sentía que cada segundo en ese espacio compartido con ella era insoportable. Finalmente, se giró para mirarla de nuevo, su rostro se endureció pero sus ojos brillaban con un dolor que no podía ocultar. Tú destruiste todo, Clara. Y ahora, no sé cómo empezar a recoger los pedazos. Pero una cosa sé, esto no quedará así. Él va a pagar por esto. Ambos van a pagar. Las últimas palabras de Isen resonaron en la habitación como un golpe final, dejando a Clara en silencio, sin saber cómo responder. Sabía que nada de lo que dijera podría cambiar lo sucedido, y lo único que quedaba ahora era esperar lo inevitable. Isen salió de la casa sin mirar atrás, las llaves del auto girando en su mano mientras respiraba profundamente en un intento de controlar la tormenta dentro de él. La noche era fría y el viento cortante parecía acompañarlo con la sensación de vacío que llevaba. No sabía a dónde iba, pero sabía que necesitaba salir. Clara se quedó quieta en el centro de la habitación, incapaz de moverse, como si cada palabra que decía Isen le hubiera clavado una espina en la piel. Se sentó en el sofá, abrazándose las rodillas mientras intentaba contener las lágrimas que caían sin cesar. Pero lo cierto es que no había manera de contenerlos. Todo lo que había ocultado, todo lo que había hecho, ahora estaba expuesto, y la intensidad del dolor de Isen era solo una fracción de la culpa que la carcomía. Horas más tarde, Isen estacionó frente a la casa de su amigo más cercano, Daniel, alguien a quien sabía que podía escuchar sin juzgar. Al abrir la puerta, Daniel inmediatamente notó la expresión de Isen, una mezcla de cansancio, ira y desesperación. Sin decir una palabra, le dio paso a Isen para entrar. Ya en la cocina, con un vaso de whisky frente a él, Isen comenzó a hablar. Cada palabra era una parte de su dolor compartida, un peso que se quitaba de sus hombros. Habló de la traición, de las noches de insomnio, del hombre que Clara trajo a sus vidas y, finalmente, de la revelación que lo dejó anonadado. Daniel escuchó atentamente, con la mandíbula apretada mientras intentaba asimilar lo que decía su amigo. Tienes que enfrentarlo, Isen. Este tipo sabía exactamente lo que estaba haciendo. No solo cruzó la línea, destruyó todo lo que construiste con Clara. No puedes dejarlo así, dijo Daniel, con su voz profundo. Isen asintió en silencio, sus dedos agarraban el vaso con tanta fuerza que temía romperlo. A la mañana siguiente, Isen se despertó en el sofá de Daniel, su mente todavía dando vueltas por los acontecimientos de la noche anterior. Sabía que no podía retrasar el enfrentamiento con el hombre que se había infiltrado en su vida, pero también sabía que necesitaba estar preparado. Pasó el día recopilando la información que tenía, revisando mentalmente cada conversación, cada detalle que Clara había revelado durante su confesión. Había piezas que todavía no encajaban, pero estaba decidido a encontrar las respuestas. A medida que avanzaba el día, Isen se armó de valor y condujo hasta la dirección que había encontrado en los mensajes de Clara. Era una oficina pequeña y discreta, pero la fachada moderna y bien cuidada sugería que el hombre con el que estaba a punto de hablar no era cualquiera. Entró, anunciándose en recepción con una calma que contradecía la agitación de su pecho. Minutos después, lo llevaron a una habitación privada, donde lo esperaba el hombre. Estaba bien vestido, con una expresión de confianza que solo aumentó la ira de Isen. Entonces, eres Isen, dijo el hombre, cruzándose de brazos mientras se apoyaba en la mesa. Ya te estaba esperando. Isen se contuvo y respiró hondo antes de responder. Sabías exactamente lo que estabas haciendo, ¿no? No era solo una aventura. Fue manipulación. Fue traición en todos los niveles posibles. ¿Quién te crees que eres para entrar en mi vida de esa manera? El hombre no retrocedió. Él sonrió levemente, un gesto que parecía tan irritante como calculado. Soy alguien que vio una oportunidad.
Clara era vulnerable. Y tú, demasiado ocupada para darte cuenta. Yo simplemente aproveché lo que dejaste fuera. Sus palabras fueron como una bofetada para Isen, pero también confirmaron algo que ya sabía: ese hombre era frío, calculador y no sentía ni un gramo de remordimiento. Isen dio un paso adelante, con la mirada fija en el hombre que tenía delante. No tienes idea de quién soy, de lo que soy capaz. Pero me aseguraré de que sientas el peso de lo que has hecho. Has arriesgado más de lo que crees, y voy a destruir cada pedacito de esa arrogancia que muestras. El hombre se encogió de hombros, pero había algo en sus ojos que mostraba un destello de preocupación. Isen salió de la oficina, cada paso cargado con la determinación de que esto no terminaría ahí. Sabía que necesitaba actuar, pero también sabía que no podía hacerlo impulsivamente. Pasó las siguientes semanas reuniendo pruebas, documentos y elaborando un plan meticuloso. Cada detalle fue calculado y no dejaría lugar a errores. Mientras tanto, Clara vivía en un constante estado de ansiedad. Sabía que Isen no era del tipo que deja algo sin terminar y temía tanto lo que haría como lo que ya estaba sintiendo. Intentó mantenerse ocupada, pero cada llamada, cada golpe en la puerta hacía que su corazón se acelerara. Y entonces, una noche, recibió un sobre. Cuando lo abrió, encontró copias de mensajes, transacciones y documentos que Isen había descubierto. También hubo una carta breve pero impactante, escrita a mano por Isen. Esto es solo el comienzo, dijo. Clara supo, en ese momento, que no había forma de escapar de las consecuencias de sus actos. El enfrentamiento final entre Isen, Clara y su amante estaba a punto de suceder y todos sabían que no habría retorno. Las decisiones que cada uno había tomado los habían llevado a este punto y el resultado sería más devastador de lo que cualquiera de ellos podría haber imaginado. Isen salió de la confrontación sintiéndose agridulce. Una parte de él sentía que había recuperado el control de la situación, pero la otra parte, más profunda y silenciosa, sabía que el vacío dejado por la traición nunca sería llenado de la misma manera. Lo que había entre él y Clara, incluso antes de la revelación, ya estaba resquebrajado. Ahora, esas grietas se habían convertido en abismos infranqueables. Condujo sin rumbo durante algún tiempo, tratando de organizar los pensamientos que parecían chocar dentro de su mente. La ira todavía estaba ahí, ardiendo bajo la superficie, pero el cansancio comenzaba a apoderarse de ella. Era un cansancio del alma, como si el peso de todo lo que había descubierto fuera demasiado para soportarlo. Clara, a su vez, ya no pudo escapar de la realidad que había creado. El mensaje de Isen, las pruebas enviadas y, lo más importante, la mirada en blanco que tenía, todo esto la perseguía. Intentó seguir con su rutina, pero la tienda, que antes había sido un refugio, ahora le parecía un lugar opresivo. Cada cliente, cada conversación superficial parecía una afrenta a la gravedad de lo que estaba sucediendo en su vida personal. Sabía que necesitaba una solución, pero todas las opciones que tenía parecían generar más dolor, tanto para ella como para Isen. Una semana después del enfrentamiento en la oficina, Clara tomó la iniciativa de buscarlo. Sabía que había poco que pudiera decir para aliviar el sufrimiento de Isen, pero al menos necesitaba intentarlo. Cuando llegó a la casa que aún compartían, encontró un ambiente que le parecía familiar y extraño al mismo tiempo. Las cosas estaban en el mismo lugar, pero había algo diferente, como si la presencia de Isen hubiera impregnado el espacio con su dolor y su ira. Estaba en la sala, sentado en su sillón favorito, mirando la chimenea apagada. No había sorpresa en sus ojos cuando vio entrar a Clara. Parecía que él ya sabía que ella vendría tarde o temprano. Clara se sentó en el sofá frente a él, manteniendo la distancia que sabía que Isen necesitaba. El silencio entre ellos era pesado, casi asfixiante, pero sabía que necesitaba romperlo. En voz baja, casi un susurro, empezó a hablar. Sé que no puedo deshacer lo que hice. Sé que las palabras no son suficientes, pero necesito que comprendas que lamento cada decisión que me trajo aquí. Isen no respondió de inmediato. Permaneció inmóvil, con los ojos todavía fijos en la chimenea. Cuando finalmente habló, su voz era tranquila, pero llena de una tristeza que parecía infinita. El arrepentimiento no arregla nada, Clara. No borra lo que pasó. No cambia cómo me siento. Y no me devuelve lo que me quitaste.
Clara sintió sus palabras como un golpe. Sabía que él tenía razón, pero el dolor en su voz era insoportable. No espero que me perdones, Isen. No espero que las cosas vuelvan a ser como antes. Yo solo necesitaba decirlo. Porque incluso si ahora no significa nada para ti, a mí me lo hace. Finalmente apartó la mirada de la chimenea y la miró a los ojos. ¿Quieres saber lo que realmente significa, Clara? Significa que nunca volveré a confiar en ti. Que todo lo que construimos juntos ahora parece una mentira. Y que, por más que quiera, ya no puedo mirar. Sin recordar todo lo que hiciste. Las palabras de Isen fueron como un veredicto final y Clara supo que tenía razón. Bajó la cabeza y sintió que el peso de la culpa la aplastaba aún más. Pero antes de que ella pudiera responder, Isen continuó. Y no se trata solo de ti. Se trata de él también. Este hombre, no solo destruyó nuestro matrimonio. Me usó, te manipuló, puso en riesgo todo lo que construí. Y no dejaré que quede impune. Clara lo miró alarmada. ¿Qué vas a hacer, Isen? Por favor, no hagas nada que te pueda lastimar más. Él se rió, una risa amarga que no transmitía alegría. ¿Duele? ¿Crees que hay algo que pueda lastimarme más que eso, Clara? No. Pero me aseguraré de que él sienta al menos algo del dolor que yo siento. Mientras Clara intentaba digerir las palabras de Isen, él se levantó y salió de la habitación, dejándola sola con sus pensamientos. Sabía que Isen era un hombre de acciones calculadas, que no haría nada impulsivo, pero eso no la tranquilizaba. Fuera lo que fuese lo que él estuviera planeando, ella sabía que sería devastador. Y de algún modo se sentía responsable, no solo de la traición, sino de todo lo que vendría después. Isen pasó los siguientes días poniendo en práctica su plan. Sabía que no podía deshacer lo sucedido, pero podía asegurarse de que los responsables afrontaran las consecuencias de sus acciones. Reunió pruebas, hizo llamadas y construyó una red de contactos que le permitieron llegar al amante de Clara donde él era más vulnerable, su carrera. Mientras tanto, Clara intentaba desesperadamente mantener algo de normalidad en su vida, pero la tensión entre ella y Isen hacía que cada día fuera un desafío. El dilema moral que enfrentó Clara fue abrumador. Una parte de ella quería detener a Isen, convencerlo de que la venganza no era el camino a seguir, pero otra parte sabía que necesitaba hacerlo para encontrar algún tipo de paz. Estaba atrapada entre su deseo de protegerlo y su necesidad de aceptar las consecuencias de sus propias acciones. Cuando el plan de Isen finalmente se hizo realidad, las repercusiones se sintieron de inmediato. El amante de Clara perdió no solo su puesto en el trabajo, sino también su reputación. Fue expuesto públicamente, sus acciones reveladas de maneras que no dejaban dudas sobre el tipo de persona que era. Isen sintió una amarga satisfacción al ver que esto sucediera, pero también se dio cuenta de que, por mucho que quisiera, eso no disminuyó el dolor que sentía. Clara, al enterarse de lo que había hecho Isen, sintió una mezcla de alivio y culpa. Alivio porque sabía que el hombre merecía afrontar las consecuencias, pero culpa porque sabía que Isen estaba sacrificando su propia tranquilidad para buscar venganza. El silencio entre ellos se hizo aún más pesado y Clara supo que sin importar lo que pasara después, su relación había cambiado para siempre. Y, sin embargo, había algo sin resolver. Algo que ambos sabían que debían afrontar antes de poder seguir adelante, cada uno por su propio camino. Isen sintió que el cansancio finalmente se apoderaba de su cuerpo. No fue solo físico, era el peso de todo lo que había sucedido, las decisiones que había tomado, las consecuencias que estaba enfrentando. Estaba sentado en su oficina, con las manos apoyadas en la mesa, mirando los papeles que tenía delante. La amarga victoria contra el amante de Clara no le trajo el alivio que esperaba. Al contrario, solo había reforzado el vacío que ahora dominaba su vida. Todo lo que había construido junto a ella, los años de amor, los recuerdos compartidos, parecían no ser más que una frágil ilusión que se derrumbaba con una sola elección. Clara ya no estaba en la casa. Ella se había marchado hacía unos días, tras una conversación definitiva entre ambos. Isen no gritó, no mostró enojo, simplemente dejó en claro que no había más lugar para ella allí. Clara, por primera vez en mucho tiempo, no intentó discutir. Sabía que Isen tenía razón.
La traición no era solo una cuestión de acciones, sino de romper algo profundo e irreparable. Cuando cerró la puerta por última vez, sintió como si una parte de sí misma hubiera quedado atrás, una parte que nunca recuperaría. Mientras Isen intentaba poner orden en su vida, Clara buscaba un lugar donde empezar de nuevo. Alquiló un pequeño apartamento y, durante los primeros días, se ocupó de tareas sencillas, arreglar los muebles, colgar cuadros, intentar crear un hogar en medio del caos interno. Pero cada espacio vacío, cada silencio que resonaba en las paredes parecía recordarle lo que había perdido. Sabía que sus decisiones la habían llevado a este punto, pero el dolor era abrumador. Clara empezó a escribir, a llenar cuadernos de reflexiones, tratando de entender dónde exactamente se había perdido. La exposición pública del amante de Clara fue devastadora para él. Sin trabajo, sin credibilidad y con su círculo social reducido a unos pocos contactos, finalmente sintió el peso de sus elecciones. Las puertas que alguna vez se abrieron fácilmente ahora estaban cerradas, y las personas que alguna vez le habían sonreído miraron hacia otro lado. Intentó ponerse en contacto con Clara, buscando consuelo o alguna sensación de familiaridad, pero ella rechazó todos los intentos. Estaba solo, afrontando la caída de una vida que él mismo había saboteado. Isen, por otro lado, empezó a encontrar pequeños destellos de esperanza en medio del caos. Después de meses de aislamiento emocional, aceptó la invitación a cenar de un colega. Fue una noche sencilla, pero se dio cuenta de que podía volver a sonreír, de sentirse humano incluso en medio del dolor. Las conversaciones fueron ligeras y nadie preguntó por Clara ni qué había sucedido. Él era simplemente Isen, una persona que intentaba reconstruir su vida. Unas semanas más tarde, durante un evento social, Isen conoció a alguien. Ella era diferente a Clara en muchos aspectos, pero lo que le llamó la atención fue la bondad en sus ojos, la forma en que escuchaba con genuino interés. Hablaron durante horas esa noche y Isen sintió algo que no había sentido en mucho tiempo, una chispa de posibilidad. No fue un amor inmediato, pero era algo que estaba dispuesto a explorar, un paso hacia la curación. Clara también empezó a rehacer su vida. Encontró un terapeuta, alguien que la ayudó a afrontar no solo las consecuencias de sus acciones sino también las razones detrás de ellas. Por primera vez, comenzó a comprender las heridas que llevaba, los miedos y las inseguridades que la llevaron a buscar validación de manera destructiva. El proceso fue doloroso, pero también liberador. Sabía que no podía retroceder en el tiempo, pero podía aprender de lo sucedido. Y, sobre todo, podría intentar ser una mejor persona. Pasó el tiempo y el contacto entre Isen y Clara se volvió raro, restringido únicamente a cuestiones prácticas. Ambos tomaron caminos separados, pero el impacto de sus decisiones permaneció con ellos. Para Isen, fue un recordatorio de que la confianza es preciosa, difícil de ganar y fácil de perder. Para Clara, fue una lección de responsabilidad, de cómo las decisiones que tomamos pueden moldear no solo nuestras vidas, sino las de todos los que nos rodean. Isen ha encontrado algo parecido a la paz en su nueva vida. No olvidó lo que pasó, pero tampoco dejó que eso definiera quién era él. Él y Clara nunca volvieron a verse como antes, pero hubo una aceptación silenciosa de que, tal vez, eso era lo mejor para ambos. El dolor que comparten se convirtió en un hito, un punto de inflexión en sus vidas que, aunque devastador, los obligó a crecer. Y así, la historia llegó a su fin, no con la promesa de un nuevo comienzo juntos, sino con la certeza de que, a veces, el final de algo puede ser el comienzo de otra cosa. Isen siguió adelante, Clara encontró su redención y su amante, bueno, tuvo que enfrentarse solo a las ruinas de sus decisiones. Cada uno de ellos lleva las cicatrices de sus acciones, pero también las lecciones que las acompañaron. Si llegaste hasta aquí, cuéntanos qué te pareció esta historia. ¿Cuál fue la parte más impactante para ti? Queremos saber tu opinión, así que deja tu comentario. No olvides suscribirte al canal para más historias como esta. Y recuerda, la traición nunca es el camino. Aquí contamos historias ficticias para mostrar cómo las decisiones equivocadas pueden destruir vidas, pero creemos que el respeto y la honestidad son los verdaderos pilares de cualquier relación. Hasta la próxima historia.